Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, mis amados hermanos, bendiciones. Le doy gracias a Dios que me permita el continuar esta temática tan importante que hemos venido desarrollando desde hace mucho tiempo, pero ahorita le hemos ido poniendo un poquitito más el zoom. Básicamente, creo que al acercarnos al tiempo último, al tiempo final, hay muchas cosas que el Señor dijo que eran supremamente importantes que nosotros deberíamos de analizar. Porque deberíamos de ver, número uno, si las estamos haciendo y número dos, cómo las estamos haciendo. Una de esas cosas en nuestra búsqueda del Señor es la oración. La oración, miren, perdonen que lo diga de esta manera, es una forma coloquial de hablar, ¿verdad? Pero casi podríamos decir que es la cenicienta de la comunión en la mentalidad de los cristianos. Porque, digamos, alabanza, al tener música, y es tan importante la música, cómo puede penetrar, permear en el alma, en los sentimientos y todo, pues no es tan difícil. Es más, yo oí en algún momento a un ministro de alabanza precisamente, que él decía que alabar era orar con música, pero no puede ser. Yo creo que tiene que ser cosas distintas y que la música forma parte en cualquier momento de nuestra vida, porque eso lo hemos explicado. Hemos dicho, por ejemplo, que Abraham subió a adorar junto con su hijo cuando lo iba a sacrificar, pero no llevaba ningún instrumento musical. Entonces, yo creo que tenemos que ir deslindando qué es adorar, qué es alabar y qué es orar. Dentro de la oración, pues hemos entendido muchas veces que hay acciones de gracias, peticiones, intercesiones, etc. Entonces, a veces la oración, mire pues, la alabanza no se puede decir incluso que sea altamente impositiva, porque la música la traemos todos en nuestros genes. Entonces solo empieza un sonido y nosotros nos empezamos a comunicar en nuestra alma. No así la oración. Yo, con todo respeto, pero tratando de meter el bisturí, ¿verdad?, para ir abriendo las capas epidérmicas, como lo haría un cirujano, me imagino, ¿verdad?, por lo que se mira en la tele, ¿verdad?, que van abriendo poco a poco y van hasta que se abre todo. Como los hermanos se dejan ver mientras oran por Facebook, a veces no puedo más que no criticar, pero sí evaluar, y algunos se ponen a informarle al Señor, ¿verdad? Algunos se ponen a predicarle al Señor. Señor, tu palabra dice, y como tú nos... Y digo yo, ¿será esa la forma de la oración? Pero por eso le digo que de alguna manera creo que es la cenicienta de las comunicaciones, de todas las hermanas, de la coinonía que nosotros deberíamos tener con Dios. Pero mientras se va acercando el tiempo final, no le podemos quitar la importancia superlativa que tiene la oración. Pero no una oración como la de los fariseos, ni como la de los discípulos de Juan, ni como aquella de los ascetas, ¿verdad? Ustedes que mientras oraban se fustigaban, se golpeaban. Usted sabe que agarraban un látigo y mientras estaban repitiendo algunas oraciones, eso es ampliamente conocido, se golpeaban y se estaban sajando a veces, y algunos orando en fríos climas gélidos, con sus pies descalzos para tener un sufrimiento y poder de esa manera llevar una oración. Entonces,
¿Será esa la forma de orar? Y entonces los discípulos llegan y le dicen al Señor, nosotros sabemos, lo voy a parafrasear, nosotros sabemos que esto de la oración es bien importante. El Señor dijo que debíamos de orar sin cesar. No sin César, va usted, sino que sin cesar. A ver, ¿cómo se puede orar sin cesar? Sin cesar quiere decir que nunca paras. Nunca paras mientras estás orando. Entonces, ¿cómo es eso? Porque duermes, y cuando te levantas, comes, estás trabajando, estás pensando, estás respondiendo un examen o estás examinando a tus alumnos. Entonces, ¿cómo puede cumplirse eso de orar sin cesar? ¿No será que desconocemos algunas cosas de la oración? Porque la misma Biblia dice que no sabemos orar como conviene. Entonces, creo que esta es la importancia de esta temática ahora que el tiempo final se acerca, porque dentro de estas cosas el Señor dijo que teníamos que pedir y dijo también que no teníamos que pedir. Así dice la Biblia. Entonces, digamos, dice, ustedes, ya lo habíamos conversado cuando empezamos a platicar este tema, oren para que su vida no sea en invierno. Obviamente ahí les está hablando a los israelitas. Orad para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Entonces hay un listado de cosas que Dios nos pide que que nosotros deberíamos estar pidiendo. Por nuestras necesidades, desde luego, también, ¿verdad? Nuestra intercesión, etcétera. Pero creo que por lo menos particularmente, tengo un déficit de conocimiento en cuanto a la oración y quizá por eso estoy emocionado, porque estoy descubriendo el agua azucarada. Pero por lo menos tampoco he oído lo que le estoy hablando, no lo he aprendido de hombre alguno ni en ningún libro. La última petición que está escrita en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 13, es contundente. Yo siempre he pensado, lo he dicho, lo he repetido, y quizá por falta de tiempo o de diligencia, no he escrito un libro alrededor de la oración llamada del Padre Nuestro, porque cada una de ellas tiene una explicación profunda. Para empezar, Padre, que estás. ¿Por qué está en los cielos? Si Él habita en la eternidad, ¿por qué está en los cielos? Y entonces el Señor ahí nos dejó un patrón de cómo deberíamos nosotros orar. No para repetir esa oración, sino que para que nos sirviera como un bosquejo, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Todo lo que está ahí. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué no pedir el pan de todo el año? Y con eso lo guardamos, lo refrigeramos y ya no tenemos que volver a pedir, ¿va? ¿Por qué dijo que teníamos que pedirlo a diario? Fresquito, ¿va? ¿Y a qué pan se refiere? Porque también la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces hay un montón de cosas. Pero la última petición me impresiona. Porque la última petición que está escrita en el verso 13, antes de que se diga amén, y antes de que se diga porque tuyo es el reino, el poder, el dominio y la gloria para siempre, jamás, amén. La última petición es líbranos de todo mal. Líbranos de todo mal, líbranos de todo aquello que sea poneros, líbranos de eso, por favor. Y antes, la penúltima es líbranos de la tribulación, en otras palabras. Y eso lo hemos estado explicando. En base a esto, creo que nuestra oración puede ser más efectiva, más puntual. Podemos estar orando como aquellos snipers, francotiradores, dan en el blanco para saber un solo balazo y saber qué es lo que van a pedir, ¿verdad? Entonces, en base a esto, si usted se recuerda, nosotros dijimos que habían muchos males, y dentro de ellos hablamos del rema poneros, del ojo poneros, el ojo maligno, los pensamientos poneros, los frutos, los carpos poneros, que son los frutos malignos, para poder llegar delante del Padre y decirle, Señor, líbranos de todo eso, porque de todo mal. Pero nos quedamos en una faceta, en el segmento anterior nos quedamos en una faceta bien impresionante, que es
líbranos de el pensamiento maligno. Líbranos del pensamiento maligno. Entonces aquí, antes de continuar ese pensamiento maligno, tenemos que recordar que yo primero pienso y después actúo. Todos los humanos primero pensamos y después actuamos. Es decir, nuestros actos son consecuencia de nuestros pensamientos. Por eso es que el apóstol Pablo en repetidas oportunidades habla acerca de la mente. Romanos 12, tenemos que renovar nuestros pensamientos, nuestra mente, y de esa manera transformarnos, pero tenemos que averiguar cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta para poder hacer una petición adecuada y conocer la voluntad de Dios. Luego habla otra vez y dice, sea algo bueno, sea algo que tiene buen nombre, sea algo digno de alabanza, etc. En esto pensad, lo dice en el Antiguo Testamento, Dios guardará en completa paz aquel cuyos pensamientos en él perseveran. Lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento nuevamente, que la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida. Entonces el pensamiento tiene que ser básico. Y cuando él está hablando, Señor, líbrame de todo mal, ese todo mal está el pensamiento maligno. Entonces, líbrame de ese pensamiento maligno. Entonces, si este se recuerda, hicimos la asociación de Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, para conocer y profundizar más respecto al pensamiento maligno. Y nos topamos que allá en Deuteronomio se hablaba de los malignos bajo el título o nombre de Belial. Belial puede ser traducido de muchas maneras. La gente entiende Belial como Luzbel, Satanás, que el Señor reprenda, ¿va? Pero nuestras Biblias, la palabra Belial la traducen indigno, la traducen perverso, la traducen de un montón de formas, pero como nosotros entendemos que ese Belial lo asociamos con el enemigo de nuestras almas, entonces yo me puse a buscar desde hace muchos años y encontrar, el Señor me lo fue mostrando mientras estudiaba, cada una de las palabras en donde aparecía el nombre Belial en el original. Y la Biblia española, o pues las Biblias en español, lo traducían como tal. Una de ellas es la Biblia textual, tercera edición, que en su mayoría de veces traduce Belial, en lugar de indigno, perverso, torcido, o todo lo que ya platicamos. Esto nos dio una panorámica que vamos a ver, cómo actúa Belial, o los hijos de Belial, o los hombres de Belial, como actúan, es porque pensaron, porque ya dijimos que nosotros primero pensamos y después actuamos. Entonces, si un hombre de Belial actúa de tal manera, es porque ya tuvo un pensamiento de Belial. Entonces, ese pensamiento, ahí es en donde nosotros tenemos que ir a dar corte, porque nosotros debemos de reconocer que esta es una lucha. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, dijo el apóstol Pablo también, sino que empezó a mencionar 4 tipos de potestades, por decirlo así, contra los cuales nosotros peleamos, jerarquías, pero ellos van a atacar la mente. Por eso es que en la panoplia nos ponen el yelmo de la salvación que está cubriendo nuestros pensamientos. Claro que nos ponen la coraza de la justicia, ceñidos los lomos con la verdad, el escudo con el cual se pueden apagar los dardos encendidos del maligno van dirigidos a la mente, ¿verdad? Y las otras 2 armas, una ofensiva que sería la espada y la otra el calzado, que también es en alguna medida ofensiva. Pero el punto central es, tenemos que cuidar nuestros pensamientos, y los pensamientos solo nosotros los conocemos, y desde luego el Señor. El Señor dice, yo soy el que escudriña los pensamientos. La palabra de Dios también escudriña los pensamientos, ya lo dijimos. Entonces, nos habíamos quedado en esa condición que debemos de analizar. ¿Cómo actúa Belial? Porque eso quiere decir cómo piensa Belial, y eso quiere decir que sería un pensamiento maligno, el cual nosotros lo tenemos que extirpar de nuestra forma de pensar, pero no lo vamos a poder hacer por nosotros mismos, sino que en la oración deberíamos decirle, Señor, guárdame de todo pensamiento maligno, guárdame del mal, guárdame del mal, guárdame del mal. ¿Pero de cuál mal?
¿De cuál mal? La mayoría de la gente piensa que guárdame del mal porque ahorita voy a ir a la tienda, que no se me va a aparecer ningún ladrón, guárdame del mal. Claro, está bien, haznos invisibles ante el mal, claro, pero esto es más profundo. Ese es el parámetro de oración que el Señor dejó establecido para nosotros los que no sabemos cómo orar. No se trata de aprenderse de memoria la oración. Se trata de ir analizando cada una de esas cosas y decir, Señor, yo tengo que orar esto porque me está afectando mi vida. Entonces, miremos, yo le puse acá en el Nuevo Testamento solo para recordar algunas cositas, un par de cosas y después vamos a continuar. Nuevo Testamento en hebreo, MH, du, tilet, ya, Mateo 6:13, y no nos dejes caer en tentación, ahí no nos dejes entrar en la tribulación, ¿verdad? Porque ya dijimos que ese es Perisabo. Y si no, líbranos de todo mal, todo poneros. Porque tuve la soberanía, el poder, la gloria de todos los siglos, de los siglos. Amén. Y ahí se terminó la oración, pero la última petición fue, líbranos de todo mal, líbranos de todo mal. ¿Cuáles son los males? Ya dijimos que son 16, los vamos a auxiliar, ya le dije en el segmento anterior, con una revista para seguir profundizando en ello. Ahora miremos algunas cosas de cómo piensa Belial. Esto no lo habíamos considerado en el segmento anterior. En el segmento anterior consideramos otras cosas, pero por lo menos 4 versículos y después voy a pasar al segmento tesoros malignos, ¿ok? Pero eso será después. Proverbios capítulo 6, versículo 12. Hombre de Belial es el hombre inicuo, que camina torciendo la boca. Dios mío, Padre Santo. A ver, conversemos un poquito antes de ponerle el resto de lo que quiero enseñarle acá. Mire pues, escogí la Biblia textual tercera edición para proyectársela y que usted se dé cuenta que ahí dice Belial, porque es la Biblia que traduce hombre de Belial. Las demás Biblias van a decir hombre perverso, hombre indigno, y le ponen un montón de traducciones, pero el hebreo dice Belial. Entonces por eso puse la Biblia textual, para que usted se diera cuenta de ello. Pero resulta que esta Biblia tuvo los traductores tuvieron la gracia de parte de Dios de poner que el hombre de Belial es un hombre inicuo. Ahora, cuando nosotros empezamos a analizar qué es inicuo, en términos generales, sí, es el que hace iniquidad, es el malvado, es el superlativo de lo malo. Pero inicuo básicamente quiere decir un hombre sin ley. Inicuo es un hombre sin ley, sin ley. Entonces aquí, para empezar, mire, un pensamiento maligno sería, como sabemos que ya no estamos bajo la ley de Moisés, entonces tildar todas aquellas cosas que nos ponen límites, tildarlas de legalistas, porque entonces vivo sin ley sería inicuo. Si eso es inicuo, sería pensamiento maligno, sería pensamiento de Belial. ¿Y cuántas veces usted nos ha encontrado con hermanos que quieren tener un libertinaje en vez de libertad? Y se les olvida que la Biblia dice que nosotros debemos de ver atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad. Entonces nosotros no podemos decir en ningún momento, bueno, pues yo ya fui libre de la ley porque Jesús nos libró de la ley de la muerte y del pecado, o de la ley del pecado y la muerte, en ese orden, ¿verdad? Pero eso nos libró de esa ley, que le dieron a los israelitas, pero no la ley Torá, porque la ley es buena. La ley es buena. Es que debemos de distinguir, hermanos. Miren, hay mucha gente que dice muchas cosas que porque la manera de pensar fue permeada por situaciones malignas. Eso no es del Nuevo Testamento.
No sé si usted ha oído esa frasecita. Eso no pertenece al Nuevo Testamento. A mí deme versículos del Nuevo Testamento que indiquen que esto es lo que tengo que hacer ahora. Una de las cosas que atacan es el diezmo, por ejemplo. Eso es de la ley. Eso eran los levitas. Y se echan un gran estudio de que los levitas y que por aquí, que pin, que pan, que pum. Pero se les olvida que Abraham diezmó y no había ley dat. Pero él, según Abraham, no le habían entregado. Moisés no había nacido, no había subido al monte. Si no había nacido, no había subido al monte, no había recibido los 10 mandamientos, no había recibido las tablas de piedra en donde el dedo santo de Dios había escrito los mandamientos para el pueblo de Israel. Abraham está mucho antes que Moisés. Y dice la Biblia en Génesis 25 que ya le habían dado a Abraham, le habían dado la ley Torá. ¿Cuál es la ley Torá? La ley Torá es un conjunto de principios de donde se fundamentan las leyes, porque todas las leyes se fundamentan en principios. Todas las leyes se deberían de fundamentar en principios. Digamos, los congresos están haciendo nuevas leyes constantemente que se deberían de fundar en principios de justicia. No me voy a meter en ese lío ahorita, pero entonces alguien puede decir, no, yo no tengo ley, yo vivo así, sin ley, yo vivo sin ley. Y eso es inicuo, eso es un pensamiento de Belial. Todos nosotros tenemos que sujetarnos a la ley perfecta. ¿Cuál es la ley perfecta? La ley de la libertad. El pensamiento de Belial es creer que no está bajo ninguna ley. Y entonces se convierte en inicuo. Rechazamos eso en el nombre de Jesús. Yo quiero la ley perfecta, la ley de la libertad. Yo quiero sujetarme a lo que el Señor diga. Es que un montón de gente, hermano, utiliza incluso algunos versículos bíblicos para hacer lo que se les da la gana. Verlo sin el contexto. Y a veces sin el sentido común. Y así no es la cosa. No es así. Entonces, el hombre de Belial, el hombre inicuo, es un hombre de Belial, tiene pensamientos malignos. Así pues, dice en la segunda parte, dice que camina torciendo la boca. Pero, ¿eso qué quiere decir que camina torciendo la boca? ¿Que se mordió la lengua o se mordió el cachete por dentro? Y entonces cada vez que está torciendo la boca. No, mire otras versiones como dicen. La NBI, en vez de decir torciendo la boca, dice boca corrupta. Boca corrupta. Entonces el hombre de Belial, mire, yo primero pienso, después actúo, desde luego. Pero dentro de esa cuestión está el hablar. ¿Por qué la Biblia dice que en la abundancia del corazón habla la boca? Entonces, cuando una persona tiene boca corrupta, con palabras que pueden ser altisonantes, obscenas, soeces, procaces, esa persona tiene boca corrupta y no hay para dónde. Aunque se ponga a bendecir y al ratito de bendecir está mencionando bendiciones, la Biblia dice cómo puede salir de una misma fuente agua dulce y amarga. Eso es imposible. O hablas bien para saber que de veras eres un hijo de Dios, o hablas corruptamente para saber que probablemente eres un hijo de Dios con pensamientos malignos. Y entonces deberías de hacer una oración, pero esa oración tiene que venir después de que el Espíritu Santo te haya convencido. Yo no sé por qué hay que convencer a alguien de que las palabras que dice son malas, ¿verdad? Uno sabe que son malas, hombre. Si no, hay un pensamiento maligno ahí. Fíjese que solo por contarle algo, solo por poner un ejemplo, yo sé que en este programa me está viendo no solamente los hermanos de la iglesia, con los cuales yo les tengo mucha confianza, y a veces les cuento mis intimidades allá en la iglesia, pero como ahorita no estamos presenciales, ¿verdad? Pero déjeme decirle lo siguiente. Uno de los gravísimos problemas que yo tenía, todavía tengo problemas, desde luego. El Señor ha venido construyendo en mí algo, ¿verdad? Soy un cristiano en vías de construcción. Y espero que el Señor termine de perfeccionar. El que empezó la buena obra, Él la va a terminar.
aún en el día del Señor. En Hebreos vemos que hay gente que ya se fue y dice que el Espíritu lo siguieron perfeccionando. Cuando dice, os habéis acercado al monte Sión, a la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos. Bueno, no me estoy justificando, pero le quiero contar, así brevemente, uno de mis gravísimos problemas, antes de ser cristiano, antes de reconciliarme con el Señor, era que sí, tenía una boquita, sí, soez, procaz. Esa era mi forma de hablar, era tremenda. Entonces, fíjese pues, yo sabía que eso estaba mal porque con mis hermanos biológicos nosotros hacíamos una especie de apuesta, pero para dejar de ser mal hablados. Entonces decíamos, nos vamos a valer, decíamos, ¿no? Valgámonos a las trompadas. ¿Cómo así? El primero que diga una mala palabra, ¡pau!, le pegan. No se vale pegar ni en el estómago ni en la cara. Ni en lugares en donde nos vamos a lastimar, en el brazo más que todo. Yo siempre salía perdiendo, porque pero sabíamos que eran malas. No éramos cristianos, pero sabíamos que eran malas. Ahora viene gente cristiana y se destapa semejantes tapaderas. A propósito, perdóneme, tiene una boca corrupta. ¿Por qué tiene la boca corrupta? Porque tiene un pensamiento de maldad, tiene un pensamiento de Belial, tiene un pensamiento maligno. Entonces me preguntaría usted, ¿entonces no son hijos de Dios? Probablemente sí son hijos de Dios con pensamientos malignos, porque no han logrado orar como conviene. Oran por cualquier cosa, oran porque se les multiplique el dinero, oran para que sean prosperados, oran para ser sanados de una enfermedad. Porque cuando sirven una enfermedad, hasta uno lo buscan, ¿verdad?, para que uno ore por ellos. Pero nunca oran para que los pensamientos malignos se les vayan. Y al irse los pensamientos malignos, se va la boca corrupta. Entonces habría que ver, dime cómo hablas y te diré en qué estadio espiritual estás. Ahorita estoy hablando solo de las palabras soeces, ¿verdad? De las palabras obscenas. De eso estoy hablando en este momentito, de boca corrupta, pero hemos estado hablando de otras cosas también que nosotros no deberíamos de hacer ni de decir. Cuando hablamos del ojo maligno, del oftalmos poneros, esa es otra cuestión que está íntimamente ligada. Líbrame de todo mal. Es la última petición del Padre nuestro. Líbrame de todo mal. Líbrame de boca corrupta en el nombre de Jesús. Líbrame de pensamiento maligno. Ok. Entonces, yo creo que quedó claro, por lo menos para mí quedó claro. Espero que para usted también, y que el Espíritu Santo y la bondad de Dios nos conduzca al arrepentimiento. Porque alguien podría decir, de mí está hablando, ¿verdad? Pero si ni siquiera lo oigo hablar, hermano, no es de usted, o tal vez sí, porque al que le venga el guante, ¿verdad?, que se lo plante. Vale, sigamos acá, pues. Miremos otro versículo para ir redondeando este tema tan importante del pensamiento maligno. Proverbios 16:27. Esta es la versión moderna Prat. Mire cómo dice: el hombre de Belial cava por la maldad, y en sus labios hay como un fuego abrasador. Ojalá. ¿Ya se dio cuenta? Ya se dio cuenta que cuando vemos el versículo anterior, habla de Belial y lo relaciona con la boca. Y aquí dice, hombre de Belial cava por la maldad, y en sus labios hay como un fuego abrasador. Pero yo escogí esta versión moderna Prat porque ella también traduce en Proverbios 16:27, hombre de Belial. No pone indigno. La versión moderna Prat, igual que la textual, lo pone hombre de Belial. Por eso lo escogí para subrayárselo, ¿verdad? Que es un pensamiento maligno. Maligno igual a Belial. Punto. ¿Cómo se pueden distinguir los pensamientos malignos que están allá en el Nuevo Testamento? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? O lo que dijo Santiago, entonces os habéis convertido en jueces con malos pensamientos.
¿Cuáles son esos malos pensamientos? Que el Señor dijo, del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Entonces, ¿quién nos lo va a explicar? El Antiguo Testamento. El Espíritu Santo va a utilizar el Antiguo Testamento porque toda la palabra sirve para enseñanza. Eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento, toda la palabra. Entonces, no entiendo por qué algunos cristianos quieren eliminar el Antiguo Testamento cuando ahí está la genética. No se puede. Ese es un divorcio. No se debe de hacer. Bueno, pero sigamos acá. Entonces, mire, al ver los contextos y las diferentes personalidades, esos sabios lingüistas, hermano, que han dedicado su vida desde que tal vez tenían 16, 17 años y llegan a 75, 80 años estudiando el idioma y van traduciendo, que Dios los bendiga. Esas son unas herramientas que Dios dejó establecidas para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no a duras penas podemos manejar el español, ¿verdad? Ellos manejan el español, el hebreo, el arameo, el griego, y de ida y de venida, ¿verdad? Son mentes privilegiadas para ese uso. Entonces nosotros los vemos y miramos las diferentes traducciones y se nos hace una perspectiva porque el Espíritu Santo nos va guiando. Entonces por eso es que yo le utilizo varias versiones. Le quiero leer esta del mismo versículo. No toda la versión, solamente el lugar en donde dice el hombre de Belial cava por la maldad. Mire cómo dice la Félix Torres Amat. El hombre de Belial cava hasta desenterrar el mal. Vaya pues, vaya. Mire, aquí ya es como que se nos abre un poquito el panorama, por lo menos a mí. ¿Qué quiere decir eso de cavar hasta desenterrar el mal? Aquí se pueden ver varias cosas. Le voy a decir una de estas, Todos nosotros, sin excepción, tenemos cosas que en la vida hemos hecho, de la cual tendríamos que avergonzarnos. Aunque algunos cuando los entrevistan, yo no tengo nada que arrepentirme, no tengo nada que avergonzarme. Dios mío, solo pónganles un investigador que les empiecen a ver todas sus cosas feas. A los que les desentierran todo lo malo generalmente es a los que se meten en la política, ¿usted? Porque se van, mientras que no estaban en la política, era un santo. Solo dijo que se iba a tirar de diputado, alcalde, presidente y le sacan todos sus trapitos al sol. Cosas que nadie sabía, ahora se vuelven públicas. Mire, vamos a ver, un par de años, creo yo, bueno, no importa, pero hace unos años, en Estados Unidos se iba a designar un juez. Ay, Dios mío. Esos jueces me parece algo así como para la Corte Suprema, que son vitalicios. Esos jueces son vitalicios en Estados Unidos. Entonces, este era republicano. Está inscrito en el Partido Republicano, porque ahí hay republicanos y demócratas. Entonces, este hombre, con una carrera impecable, cuando el presidente de esa nación lo nominó, le empezaron a hacer una investigación, empezaron a desenterrar el mal. Y entonces llegaron a decir que cuando él tenía, creo que 17 años, imagínese 17 años, hermano, ¿usted qué hacía cuando tenía 17 años? ¿Usted cuántas veces fumó marihuana y se le escapó a sus papás? Yo no estoy diciendo que sea marihuano, pero ¿no hizo alguna maldad alguna vez usted? ¿Cuántas veces se bebió el alcohol que su papá guardaba en el barcito que tenía ahí en la sala? ¿Cuántas veces no le agarró el carro a escondidas y se fue a pasear con chicas? ¿Cuántas veces no quiso besar a una su prima? Hermano, mire, todos, si nos empiezan a desenterrar el mal que hay en nosotros, es terrible. Pero Jesús desapareció eso de nuestra vida. Si eso es lo lindo cuando llegamos a Cristo. Cuando llegamos a Cristo, dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Híjole, ¿te imaginas? Es impresionante.
Ese es el estadio mejor del hombre, porque lo primero que le perdonan son sus pecados. Que tal vez era la chica del pueblo, tal vez abortó no sé cuántas veces, tal vez el cuate tenía tendencias homosexuales. Llegan a Cristo y el Señor les dice: vengan para acá. Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, yo los voy a hacer descansar. ¿Cómo? Les voy a poner un yugo, pero les voy a decir una cosa: todos sus pecados sean borrados, las cosas viejas pasaron. Bueno, entonces, ya está así usted. Y ahora viene el pensamiento de Belial. No, yo conocí a este. Este es un desventurado, yo conocí a esta. Dios, si esta un día yo me la llevé, como dijo aquel poeta, me la llevé al río, creyendo que era soltera, pero tenía marido. Vaya, pues así dice el poema aquel. Entonces, desenterrarle cosas malas a la gente es un pensamiento maligno. Y hay gente que se dedica a eso, sobre todo en Internet, con malos propósitos. De gente que no tiene absolutamente nada que ver con ellos, hermano, y lo empiezan a fastidiar, y lo empiezan a fastidiar, y lo empiezan a fastidiar. Y hermano, mire, si le vamos a desenterrar los pecados a cualquiera, créanme, eso va a ser una dentina tremenda. Porque muchísimos tienen cadáveres guardados en su closet. Es un decir, ¿verdad? Ese es un decir. Muchísima gente sabe cosas y ha hecho cosas. Lo lindo de llegar a Cristo es que Él nos perdonó. Entonces, ¿sabes qué? No tengas pensamientos malignos. Deja de estar escarbando en la vida de los demás. Ese dicen que hizo, que deshizo y que volvió a hacer. Deja de estar escarbando. No te corresponde a ti eso. Claro, si eres un pastor, eres un ministro y estás frente a una persona que tiene necesidad y la vas a ministrar, creo que entonces podrías preguntarle: pero no pasó tal cosa. ¿Desde cuándo se está sintiendo así? Y no sucedió tal cosa. De lo contrario, hermano, son pensamientos malignos, morbosos. Son pensamientos morbosos para conocerle el mal a todos. Y todos tenemos mal, hermano. Seamos claros en eso. Usted que me está viendo, si me dice que usted nunca pecó, no se lo creo. Le voy a caer mal, pero no se lo creo. Ni yo tampoco. Pero hubo uno que era semejante a nosotros, pero sin pecado. Su nombre, Jesucristo. Y Él se adjudicó todo el pecado nuestro para que nosotros fuéramos hallados sin mancha delante del Padre. Entonces eso es lo que vale. Eso es lo que tiene peso. Eso es lo que nos da solvencia. Eso es lo que nos quita la acusación. El enemigo nunca te va a dejar de acusar con esas cosas. Nunca. Aunque tú le hayas dicho: ya estoy perdonado. No me importa. No me importa. Bueno, sigamos. Ahí hay mucha tela que cortar, pero me quedan muy pocos minutos para seguir explicando y no creo que vaya a poder llegar al otro. Bueno, o tal vez sí, ¿verdad? Tal vez al tesoros de maldad, tesoros malignos. Habría que ver cuáles son. Ya hemos hablado de frutos, de pensamientos, todo eso. Es un tema amplio. Y es un tema como para que lo meditemos y lo llevemos a la práctica. De veras, hermano, llevémoslo a la práctica. Mire, los 4 seres vivientes tienen ojos por dentro. Miremos hacia adentro. Miremos hacia adentro. El que cree estar firme. Yo sé que usted completó la oración. Mire que no caiga. Sigamos en otro versículo acá. El testigo Belial. El testigo Belial se burla de la justicia y la boca de los impíos esparce iniquidad. Entonces, una de las condiciones del maligno que podría afectar los pensamientos malignos es la justicia o el juicio, que no son cuestiones de tipo mentira,
¿verdad? Son cuestiones mentirosas en un juicio, por lo menos, ¿verdad? Que por tener algún beneficio se puede decir cosas. Le voy a poner un ejemplo. Usted sabe de Mefiboset, ¿verdad? Aquel hombre que había quedado lisiado cuando tenía 5 años y que, porque la señora que lo cuidaba lo botó cuando murió su abuelo y su papá. El abuelo era Saúl y el papá era Jonatán. Entonces, este hombre vivió enclaustrado, de bajo perfil, porque él creía que en cualquier momento David lo podía mandar a matar porque era enemigo político de sus ancestros. Él ignoraba el pacto que David había hecho con Jonatán. Bueno, la cuestión está que un día David dijo: ¿queda alguien en la casa de Saúl que yo le pueda hacer misericordia? Y alguien le dijo de este hombre. Entonces se lo llevaron. Él creyó que le iban a matar, pero al contrario le dijo: mira, todos los días de tu vida vas a comer en mi casa. Y los terrenos que pertenecían a tu papá te son devueltos. Y llamó al siervo al que le servía, se llamaba Siba. Le dijo: todo le es restaurado a él. Así que le trabajas y todo el beneficio es para él. No le gustó a Siba, porque Siba estaba haciendo de las suyas. Siba era un siervo maligno. También hay siervos malignos aquí que tenemos que líbranos de los siervos malignos. Ya lo vamos a llegar en algún momento. Entonces, la historia reporta que en eso sucedió lo de Absalón y el rey salió huyendo, no quería confrontar a su hijo en batalla. Y todo lo que usted ya sabe. Absalón se murió, pasó lo que pasó. Bueno, entonces, cuando regresó, le salió al encuentro Siba. Cuando se iba fue que le salió al encuentro Siba. Cuando regresó le salió al encuentro Mefiboset. Pero cuando salió, el siervo le llevó comida y todo. Y entonces se emitió un juicio ahí. Le dijo David, como juez, como rey, y Mefiboset. Entonces el testigo Belial le dijo: no, pues él dijo: hoy ya me rayé porque hoy le quitan el reino a David y me lo devuelven a mí. Y era mentira. Entonces David emitió un juicio basado en esa mentira. Todas las propiedades de él te son concedidas a ti. Y se fue. Ya cuando regresó, le salió Mefiboset al encuentro. ¿Por qué no te fuiste conmigo? Porque mi siervo me engañó. Tú sabes que yo soy lisiado. Quería que me aparejaran el asno y él no me lo aparejó, sino que él se fue y te fue a hablar mentiras de mí. Bueno, usted sabe la historia. Entonces, cuando alguien da un testimonio falso en un juicio para tener cierto tipo de prebendas, ese es un Belial, es un pensamiento maligno. Nosotros no podemos ser participantes de eso nunca. No es conveniente, no es correcto delante de los ojos del Señor. Y por eso hay que orar. Líbrame de pensamientos malignos. Líbrame, Señor, de ese pensamiento que se burla de la justicia en el nombre de Jesús. Ok, pasemos a otro versículo, así rapidito, siempre de estos pensamientos, ¿verdad? Y miremoslo. Este es impresionante. Mire cómo dice. Nahum capítulo 1 versículo 11. De ti ha salido el que medita el mal contra Jehová, el consejero de Belial. El consejero de Belial. El pensamiento de Belial es, dice acá, meditar el mal contra Jehová. Qué extraño eso, ¿a usted? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? A ver, platiquemos, conversemos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué mal le puedes hacer tú a Jehová? ¿Qué mal le podemos hacer nosotros a Dios? Pero el consejero de Belial aconseja mal contra Jehová. Impresionante. Ahorita lo vamos a platicar. Mire cómo dice la Biblia antigua, SRB, solo en ese pedacito. Mírelo ahí en la pantalla, dice, solo ese pedacito dice: pensó mal contra Jehová. De ti ha salido el que pensó mal contra Jehová, influenciado por un pensamiento maligno que viene de Belial. Ok,
Entonces, solo déjeme ponerle un versículo más y nos ponemos a conversar un poquitito. Mire, este versículo está en Job capítulo 1, versículo 22. La RBG. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito a Dios. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ok, entonces, ahora conversemos. Ay, Señor Jesús. Job está hundido en un problema muy serio acá. Job tiene un conflicto extraordinario. ¿Por qué razón? Bueno, se le pusieron todas las cosas negras en su vida, ¿va usted? Primero, usted sabe que le robaron las ovejas, todas sus propiedades. Mataron a los siervos, después mataron a los hijos, después perdió la salud. Le pasó de todo le pasó a este hombre admirable. Es un hombre impresionante ese Job. Y entonces Job levanta sus manos al cielo y dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. La tierra es otro vientre. Por eso se hace la relación. Desnudo salí del vientre, desnudo volveré al vientre. Interesante, ¿va? Esa es otra cosa que deberíamos de explicar, pero no me quiero detener. Pero la tierra es un vientre. Y el vientre, pues, de nuestra madre, pues también lo es, ¿verdad? Entonces, pero él dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Tremendo, ¿ah? Y en todo esto no atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, cuando vemos el pasaje que le estaba hablando, en donde dice: de ti ha salido el que medita el mal contra Jehová, el consejero de Belial, dice la versión antigua, la SRB, de ti salió el que pensó mal contra Jehová. Entonces, ¿qué es pensar mal contra Jehová? Ahí tenemos a Job, ¿verdad usted? Que se lo estaba llevando el río y no se puso a batallar con Dios. Él dijo: bueno, Señor, esto sí es doloroso para mi vida, pero tú sabes qué es lo que vas a hacer. Yo, francamente, Señor, no entiendo. No entiendo. Y él lo dice: yo no entiendo, porque cuando él empieza, los amigos le empiezan a fustigar, él empieza a decir: no, si cuando yo tenía dinero, las viudas siempre las ayudaba, siempre les aporté, ningún huérfano se iba a la cama con hambre, yo lo ayudaba. Él no comprendía por qué le había venido aquel mal, no lo comprendía. Pero aunque no lo comprendía, jamás le atribuyó despropósitos a Dios. Cuando uno le atribuye despropósitos a Dios en medio de una prueba, porque eso es lo primero que viene: Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto, Señor? Y uno puede empezar a buscar la culpa en uno mismo, ¿verdad? Para decir: ya sé, me pasó por esto y esto. Y puede que tengamos razón o puede que no la tengamos. Porque ahí puede entrar el acusador. Es que tú hiciste esto, es que tú no llegabas a la iglesia, por eso te pasó eso. Se te quebró el brazo porque nunca levantabas las manos cuando era el momento de la adoración. Pero eso ya es yo pienso que eso ya es una cuestión de acusación. Eso es atribuirle un mal a uno mismo. Entonces, pero de alguna manera tiene un tipo de lógica, ¿verdad? Que uno empieza a decir: bueno, no será por esto, no será por aquello. Pero cuando se le empieza a atribuir despropósitos a Dios: yo no comprendo, Señor, ¿por qué hiciste esto conmigo? Yo siempre he sido buena gente, yo no te he fallado en nada. Atribuirle despropósitos más o menos como y con otras cosas, ni siquiera cuando está pasando en prueba. Mira el hermano del pródigo.
Señor, ¿cómo es eso que ni siquiera ¿cómo le vas a hacer fiesta a este? A mí nunca me has dado un cabrito para que celebre con mis amigos, y este que se fue a gastar toda tu fortuna en la herencia que le diste. ¿Y cómo se atreve a decir que nunca le había dado un cabrito si a los dos les repartió la herencia? Atribuirle despropósitos a Dios viene del diablo. Así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto, ¿verdad? No, dijo la mujer, lo que Dios dijo es que no podíamos comer del árbol que está en medio, ni siquiera tocarlo. También le echó salsa a los tacos a ella, porque Dios no había dicho que no lo tocaran. Mentira, dijo el diablo. Lo que pasa es que el diablo le atribuyó despropósitos a Dios. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, entonces ustedes van a ser semejantes a Él. Pero no había dicho Dios desde el principio que hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Una locura, es una locura. Entonces yo lo que te digo es lo siguiente: cuando pasas por algunos momentos difíciles en tu vida, puede ser que llegue el maligno a tirarte un dardo. ¿Por qué me está pasando esto, Señor? Si yo nunca te he faltado, nunca te he fallado, Señor, ¿por qué me estás haciendo esto? ¡Qué bonito! Dirá el vaso al alfarero, ¿por qué me hiciste así, verdad? Terrible. Entonces yo creo que para contestar así como contestó Job, de veras se necesita una estatura espiritual demasiado elevada, pero esa estatura debería de venir con nuestra oración. Señor, guárdame del mal. Guárdame de todo pensamiento maligno. Por favor, no permitas que yo vaya a estar pensando estupideces, tonterías. Perdón, pues, pero yo a veces así le hablo al Señor. Le digo, por favor, Señor, no permitas que vaya a ser tan lento, hombre. Ayúdame. Esa es una forma de petición. Líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La última petición. No he terminado. Este segmento sí lo terminé, pero no he terminado. Tenemos que hablar de muchas cosas. Tenemos que hablar de la generación maligna. ¿A qué se refiere? Porque estamos de alguna manera en medio de una generación maligna. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a pedir. Entonces, sí, amén. Pidamos por el pan. Pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Sí, amén. Ayudemos a que Dios nos ayude a perdonar a los que nos han ofendido. Sí, amén. Pidámosle perdón a Dios. Sí, amén. Pero que nos libre del maligno. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, líbranos de todo mal. No nos dejes caer en la tentación. No solamente, Señor, en esa tentación de la cual hemos conocido durante mucho tiempo, sino que esa tribulación, líbranos de la gran tribulación, papito lindo. Tennos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Guárdanos de todo pensamiento maligno, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, perfecciónanos, por favor. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo segmento, en el próximo culto. Y primero Dios, que el Señor nos conceda que pronto estaremos de manera presencial, ¿verdad? Y mientras eso se llega, pues seguiremos contactándonos acá. Dios me lo bendiga muchísimo, muchísimo. Hasta la vista. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.